Vamos a hablar a continuación del ventilador MB2000 de la marca MEC-X. Es un ventilador de origen coreano y lo primero que vamos a ver es una descripción física de las partes que componen el equipo. Para comenzar, podemos ver que tenemos una pantalla de 15 pulgadas de alta resolución táctil. En la parte de la derecha de la pantalla tenemos algunos botones físicos, además de la perilla rotatoria que nos permite el ajuste de los parámetros de la ventilación. Inmediatamente a la derecha de estos botones físicos vamos a tener un LED donde se va a alumbrar de diferentes colores dependiendo de la prioridad de las alarmas que se presenten, y dos LED adicionales que nos van a dar el estado de conexión de la red central de alimentación y cuando esté en funcionamiento con la batería del ventilador. Un poco más hacia abajo tenemos un puerto de nebulización por jet, es decir, un nebulizador neumático, y tenemos la conexión de lo que es la rama inspiratoria de nuestro circuito. Tenemos un asa de transporte para movilizar el ventilador y tenemos lo que es el conjunto exhalatorio del equipo. Inmediatamente a la derecha del conjunto exhalatorio vamos a tener unos puertos para conexión de sensor de flujo proximal en caso de que queramos utilizarlo. También funciona como conexión para un puerto de medición de presión auxiliar como presión esofágica, y tenemos un conector para saturometría y capnografía. Este puerto que está acá encima de la trampa de agua es la conexión de la rama exhalatoria de nuestro circuito. Y en el carro de transporte podemos observar que tenemos un rack para anclar una base calefactora en caso de que queramos usar humidificación activa. En la parte de atrás del ventilador podemos observar la conexión de la red central de alimentación. Tenemos la conexión de nuestra pantalla, un botón de encendido y apagado del ventilador, y acá sería una conexión para una batería externa en caso de que queramos utilizar alimentación externa. Tenemos las conexiones para la red central de aire y oxígeno con sus respectivas trampas de agua cada una. Para extraer el conjunto exhalatorio tenemos este botón, nos indica un candado abierto para donde debemos moverlo para sacarlo. Entonces movemos hacia allá y sale el conjunto exhalatorio completo. El cuerpo de válvula exhalatoria cuenta de varias partes. Tenemos una trampa de agua que simplemente se debe girar para sacarla. Tenemos la membrana, que como podemos observar se debe instalar siempre con la parte metálica hacia afuera. Esto tiende a confundir a veces al usuario porque lo colocan al revés, pareciera que estuviese bien instalada, pero realmente tenemos que asegurarnos de que la parte metálica siempre quede mirando hacia afuera. La tercera parte que tiene este conjunto de válvula exhalatoria es el sensor de flujo. Tenemos un pin acá que si lo empujamos hacia arriba podemos extraer el sensor de flujo del ventilador. Para insertar el cuerpo de válvula exhalatorio, primero debemos insertar esta parte y empujar hasta que haga clic y notemos que ya se trabó el seguro. Una vez armado nuestro ventilador, vamos a proceder a encenderlo. Primero, el botón de encendido que está en la parte de atrás, lo pasamos y vamos a escuchar que suena ese bip, pero no enciende la pantalla hasta que yo presione el botón de encendido que está en la parte frontal del equipo. Es decir, tiene dos botones de encendido y al igual cuando lo vamos a apagar vamos a ver que tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. Apagarlo primero por la parte frontal y después en la parte posterior del equipo.
como mecanismo de seguridad para que no sea apagado de forma accidental. Una vez encendido el ventilador, vamos a proceder a hacer las distintas calibraciones con nuestro circuito de paciente. Para la primera, el ventilador nos solicita que coloquemos solo una rama directamente de la inspiratoria a la exhalatoria. Una vez conectada la rama que vamos a utilizar, presionamos el botón de calibrar. Vamos a ver que el ventilador nos arroja un mensaje que indica calibración en proceso y vamos a esperar que él haga esta calibración y una vez que nos indique pasamos al siguiente paso. Vemos que nos da un mensaje acá en color rojo que indica calibración OK. Presionamos OK para continuar y viene lo que es la prueba de fuga y compliance de nuestro circuito de paciente. Vamos ahora a armar, tal como dice la imagen, nuestro circuito de paciente. Primero nos indica que debemos mantener el circuito abierto y presionamos calibrar. Luego vamos a observar como en la imagen se ocluye el circuito y realiza lo que es la prueba de fugas. Podemos ver que nos midió la fuga, la compensación del tubo, la compliance del tubo y la resistencia. Una vez finalizado, simplemente presionamos OK. Una vez realizadas las pruebas al circuito de paciente, el ventilador nos da esta ventana que nos solicita seleccionar si vamos a ventilar un paciente nuevo o el paciente que estábamos ventilando previamente. Si seleccionamos nuevo paciente, tenemos tipo de paciente, masculino o femenino para paciente adulto, paciente pediátrico o paciente neonato. Seleccionamos paciente masculino y en la parte derecha tenemos la opción de activar o desactivar la calculadora de peso ideal. Fíjense que si la toco desaparece de acá arriba, o si lo presiono de nuevo activa esta calculadora de peso ideal, donde nosotros ingresando la talla del paciente vamos a tener acceso al peso ideal y el ventilador va a hacer una preconfiguración de los parámetros ventilatorios en base a ese peso ideal. Podemos presionar inicio y parte la ventilación en el modo que esté seleccionado en este momento, que es volumen control. También podríamos directamente ingresar y cambiar el modo ventilatorio. Dentro de los modos ventilatorios disponibles en el ventilador podemos encontrar primero presión regulada volumen control, tenemos ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión, espontáneo o CPAP con presión de soporte. Tenemos un modo automático en el cual el ventilador, dependiendo del esfuerzo del paciente, se va a mantener entre una modalidad mandatoria, sincronizada o totalmente espontánea de forma automática. Tenemos un modo para reanimación cardiopulmonar donde el ventilador nos va a asistir durante la reanimación. Tenemos B-Level, dos niveles de presión, un PIP en baja, un PIP en alta, con presión de soporte. Tenemos modo APRB, para pacientes neonatales vamos a tener ciclado por tiempo limitado por presión y tenemos terapia de oxígeno de alto flujo, la cual nos permite entregar flujos hasta 60 litros por minuto y además nos da la posibilidad de establecer un límite de presión. Vamos a seleccionar ventilación controlada por volumen. Como podemos ver, tenemos un volumen corriente de 576, vamos a colocar 500 ml. Tenemos una frecuencia de 12, un tiempo inspiratorio de 1 segundo. Y una vez vamos a bajarle la FiO2. Fíjense que cada uno de estos parámetros nosotros lo podemos ajustar, bien sea acá en la perilla o se pueden ajustar directamente en esta barra que está acá. Una vez configurado nuestro modo, presionamos esta flecha para iniciar la ventilación. En cuanto a los botones físicos que posee el ventilador, podemos ver que primero está el botón de encendido y apagado. No solo funciona para apagar el equipo, podemos ver que si lo presiono ahora durante la ventilación, puedo colocar el equipo en espera. Como podemos ver, cuando tenemos una alarma, va a parpadear el LED de alarmas y vamos a tener el mensaje en la parte superior de la pantalla. Este botón amarillo nos va a permitir silenciar la alarma y se activa un temporizador por 2 minutos que dura el silencio de alarma que acabo de activar.
regida la alarma, nos sigue apareciendo el mensaje de la última alarma que ocurrió acá en la pantalla, y para eso debemos presionar el botón de restablecer las alarmas, que es el que está inmediatamente debajo del de silencio. Como podemos ver, ahí desapareció la alarma que estaba inactiva. El siguiente botón, que está marcado con una I, nos va a permitir desplazarnos entre las diferentes disposiciones de pantalla con las que cuenta el ventilador. Tenemos la primera pantalla, que es la estándar, donde vamos a contar con 3 curvas más la zona de monitorización numérica. Si presionamos el botón, vamos a tener ahora, adicionalmente a las 3 curvas, 2 bucles en la parte izquierda de la pantalla. Si lo presionamos de nuevo, vamos a tener acceso a tendencias tabulares y gráficas. Si lo presionamos de nuevo, tenemos una pantalla de números grandes donde tenemos 6 parámetros numéricos. Perdemos la visualización de las curvas. Cualquiera de estos parámetros los podemos cambiar por el que queramos. Si presionamos de nuevo el botón, ahora tenemos 4 parámetros en números grandes más visualización de 2 curvas en la parte inferior. De nuevo, seguimos manteniendo los 4 parámetros con las 2 curvas, pero además agregamos un bucle en la parte izquierda. Tenemos un botón de Enter, sirve simplemente para aceptar cualquier cambio, y tenemos un botón de salir a la pantalla principal. Si estamos en cualquier menú, por ejemplo el de configuración, y presionamos ese botón, vamos a salir a la pantalla de inicio. Siempre que queramos cambiar el modo ventilatorio, tenemos que presionar sobre el modo ventilatorio que está activo en el momento, que en la parte superior izquierda de la pantalla. Al presionar allí, se despliega la pantalla donde están todos los modos ventilatorios por si queremos realizar algún cambio. Inmediatamente al lado del modo ventilatorio tengo el icono de las alarmas. Si toco sobre el icono, me habilita la configuración de las alarmas, donde voy a poder ver límite superior, límite inferior, y en el centro va a estar ubicado el parámetro que está midiendo en ese momento el ventilador. En el sector izquierdo de la pantalla, el primer icono nos va a permitir congelar la pantalla. Fíjense que lo presiono, se congelaron por completo las curvas, y si yo presiono sobre la curva, me va a habilitar una especie de cursor en el cual yo voy a poder ir midiendo de forma manual, bien sea con la perilla o directamente con el dedo, el punto donde quiero medir. Para salir de la pantalla de curvas congeladas, simplemente vuelvo a tocar el botón de congelación de curvas. Inmediatamente debajo del botón donde se congelan las curvas, tengo un botón que me permite cambiar entre la disposición de la pantalla. Lo mismo que hicimos anteriormente con el botón físico de la I, ahora lo puedo hacer desde acá, con la diferencia de que se me va a habilitar un pequeño menú donde yo puedo escoger directamente qué disposición de pantalla puedo ver. Entonces, por ejemplo, la N representa los números grandes, la L representa las curvas y XY representa los bucles que voy a tener. Entonces, por ejemplo, si me quiero cambiar a la pantalla de números grandes con 2 curvas, selecciono esta y se cambia de forma directa sin tener que ir navegando entre una y otra. El botón de la lupa nos da acceso a la herramienta del bucle presión-volumen, donde nosotros vamos a poder realizar una maniobra a flujos lentos para poder determinar los puntos de inflexión que tenga el paciente a través de unos cursores que se van a habilitar en la pantalla. El siguiente botón es la pausa inspiratoria, donde al presionarlo el ventilador nos va a arrojar hasta 15 segundos de pausa, donde nos va a dar información de la compliance, resistencia, elastancia y constante de tiempo del paciente. Una vez transcurrido el tiempo, nos va a otorgar los valores. ¿Okay? De igual forma, nosotros podríamos congelar la pantalla y medir, por ejemplo, la presión plató si lo quisiéramos hacer de forma manual. La pausa expiratoria de igual forma se va a activar por el mismo tiempo de 15 segundos y nos va a dar la información del autopip que tiene el paciente. En la parte superior de la pantalla tenemos diferentes herramientas. La primera de ellas es el nebulizador, donde si lo presionamos simplemente va a comenzar a salir flujo en cada fase inspiratoria por el puerto de jet que tiene de nebulizador. ¿Okay?
tenemos un botón de ventilación manual. Cada vez que lo toque voy a hacer una especie de ambú con los mismos parámetros que tiene configurado el ventilador en ese momento. Tenemos el botón de incremento de oxígeno, donde al presionarlo, en este caso va a aumentar al 100% el oxígeno y se me habilita un cronómetro que está en 3 minutos, va a durar eso y va a volver a la FIO 2 que tenía programada anteriormente. Yo lo puedo desactivar igual en cualquier momento tocándolo de vuelta. Y tenemos dos tipos de maniobras de succión, una abierta cuando desconectamos el circuito del tubo endotraqueal y otra succión cerrada, que lo que va a hacer es regular el flujo base para que el robo de flujo que tenemos con la maniobra de succión no afecte el ventilador y empiece a autogatillar por el trigger. Cada una de ellas, cuando la presione, me va a suministrar 100% de oxígeno y además me va a habilitar un cronómetro de 2 minutos para que yo realice mi maniobra de succión, bien sea cerrada o abierta. Los parámetros de programación del modo ventilatorio van a aparecer, algunos de ellos, los principales, en la parte inferior de la pantalla. Allí, como les comenté anteriormente, yo puedo modificarlos bien sea por la perilla rotatoria o directamente en la pantalla táctil. El resto de parámetros, como se pueden ver acá, no están todos. Para acceder al resto, presiono sobre el modo ventilatorio y allí me van a aparecer todos los parámetros que tienen que ver con el modo ventilatorio que estoy utilizando en el momento. Fíjense que entre todos los modos ventilatorios que les mencioné no están los SIMB o los sincronizados. En este equipo en particular, dentro de los modos mandatorios está la opción SIMB, donde cuando el usuario lo desee simplemente puede encender el SIMB y el ventilador va a habilitar estos parámetros que están como en color azul, todo lo que tiene que ver con el modo sincronizado intermitente mandatorio. No es un modo ventilatorio independiente, sino más bien una opción dentro de los modos ventilatorios controlados. A la derecha de las curvas vamos a tener los parámetros medidos por el equipo. Cada uno de estos parámetros yo los puedo modificar simplemente presionando sobre ellos. Por ejemplo, voy a presionar sobre la presión media y el ventilador inmediatamente ingresa sobre la pantalla donde están todos los datos medidos por el equipo. De esta forma yo puedo, bien sea si necesito ingresar a esa pantalla para observar alguno de los parámetros que no están en la principal, o también puedo seleccionar cualquier otro y cambiarlo por el que estaba anteriormente. Se fijan, ahora en vez de presión media está la presión plató. En la parte derecha de donde está la configuración de los parámetros de la ventilación, este pequeño candado que nos da acceso a bloqueo de pantalla. Para desbloquearla simplemente lo vuelvo a presionar. Debajo de ese candado, en la esquina inferior, tengo la indicación de que mi equipo está conectado a la red eléctrica. El equipo igual cuenta con un respaldo de batería de 3 horas en caso de que no esté conectado, funcionando con las baterías al 100% de carga. Inmediatamente encima de donde está el indicador de la red eléctrica tengo el botón de configuraciones, donde voy a acceder a otro menú de configuración. Dentro del botón de configuración voy a poder tomar algunas acciones, como por ejemplo pueden ser encender o apagar la celda de oxígeno, que el incremento de la FIO 2 en este caso sea al 100%, pero nosotros podemos seleccionar si queremos que sea menos. La relación de ml por kilogramo de peso, para cuando seteemos el peso ideal, en base a ese peso haga una relación del volumen corriente a programar. El BTPS es importante, si está apagado es porque voy a utilizar humidificación pasiva. Si voy a utilizar humidificación activa, debo encender el BTPS para que el equipo haga la compensación. Si lo selecciono BTPS, utilizo humidificación activa. Si selecciono STPD, puede ser por ejemplo un filtro HME. Compensación automática de la resistencia del tubo endotraqueal. Como pueden ver, toda esta línea tiene que ver con esta compensación. La puedo encender y tengo que ingresar el diámetro, la longitud del tubo y el porcentaje a compensar. Esta tiene que ver simplemente con el estilo de ondas, si la quiero con relleno o sin relleno, la ganancia de la onda, la unidad que va a tener el CO2 en caso de que tuviésemos conectada capnografía, el idioma del ventilador y el volumen del sonido de las alarmas. En la parte inferior está la fecha y la hora del equipo.
Dentro de esta pantalla de configuraciones hay 3 submenús. Acabamos de repasar el de sistema, tenemos también el de paciente, donde es simplemente ingresar información del número de cama y algún ID del paciente. Y en el botón de calibraciones yo voy a tener acceso a distintos menús de calibración, como la revisión del circuito, la calibración de la celda de oxígeno y calibración del sensor de capnografía, entre otros. Tiene 2 botones de encendido y al igual cuando lo vamos a apagar vamos a ver que tenemos que hacer exactamente el mismo procedimiento. Apagarlo primero por la parte frontal y después en la parte posterior del equipo, como mecanismo de seguridad para que no sea apagado de forma accidental. Y con esto concluimos la programación y uso del ventilador mecánico MB2000 de la marca MEC-X.